Bueno, antes que nada, comentarles a los colegas y a los participantes, como saben, nuestras charlas son grabadas y después difundidas a través de nuestro canal de YouTube y a través del grupo de Penalistas Tucumán de Facebook. Sin nada más que agregarles, te doy la palabra a la doctora María Moya. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca presentarla a la profesora Suco Tania Lucía, que es profesora en Ciencia de la Educación, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Además tiene un posgrado en Inclusión Educativa y Abordaje Interdisciplinario sobre la Discapacidad. También coordina un equipo de integración escolar en el Instituto de Modelación de Integración. Sin más presentación, te cedo la palabra a Lucía. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, como muchas gracias me presentaba la doctora, yo soy pedagoga y me dedico a la discapacidad sobre todo en la parte de educación, ¿sí? Hoy nos toca hablar de discapacidad, inclusión, una nueva mirada y sobre todo estos abordajes, ¿para qué nos sirve en el ámbito de la justicia? Bueno, sobre todo quiero empezar a definir qué es lo que hablamos cuando hablamos de discapacidad, de esta persona con discapacidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una persona que tiene un déficit o una deficiencia, ya sea física, sensorial o intelectual, que en un largo plazo le afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, ¿sí? Hoy estamos, desde lo que es la educación especial, posicionados desde el paradigma del paradigma social de discapacidad, siguiendo los postulados del modelo social de discapacidad. Haciendo un breve recorrido de lo que es la educación especial, sobre todo las denominaciones de las personas con discapacidad, encontramos distintas maneras de nombrar a estas personas con un déficit, ¿sí? Podríamos hablar desde un paradigma médico, hablamos de una persona enferma, echándole, por así decirlo, entre comillas, la culpa de su discapacidad a esa misma persona. Después, desde el paradigma de la integración, vamos a hablar de que esta persona no se integra a una sociedad determinada, volviendo a poner la mirada en la falta o en este déficit de una persona. Mientras que el modelo social de discapacidad nos está llevando a pensar el por qué esta persona no puede ejercer, más allá de este déficit y de esta deficiencia, plenamente sus derechos de acuerdo a su edad y posición social en la que está inserta. Que esto tiene que ver más allá de su déficit. Empezamos a concebir a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho. Cuando hablamos de sujeto de derecho, también exponemos que tiene derechos y obligaciones propiamente dichas. Entonces, desde este paradigma, posicionados como base la inclusión social de la persona con discapacidad, pensamos en, como les decía, correr la mirada. Ya no es esta persona con este déficit, la cual no se puede insertar en la sociedad porque no puede, sino que hay una sociedad que no le permite. ¿Por qué no le permite esta sociedad? Porque le impone ciertas barreras. ¿A qué nos referimos con el concepto de barreras? Son los obstáculos que socialmente están insertos. Que nosotros lo hemos naturalizado. Nosotros vamos a hablar de una de discapacidad siempre desde algo abstracto, porque no lo padecemos propiamente dicho. Cuando me toca dar la materia de educación especial en el Instituto de Crolí, donde también enseño, me veo en esta obligación de poder materializar lo que es la discapacidad. Para que las futuras, yo enseño en psicopedagogía, las futuras psicopedagogas puedan entender cómo abordar a una persona con discapacidad. Entonces hicimos una experiencia, la cual me parece rica compartir,
Y caminamos representando distintas discapacidades desde el instituto al hospital Padilla, que son 6 cuadras como mucho. Algún grupo representó una discapacidad auditiva, otro grupo representó la discapacidad visual, otro grupo la discapacidad motora. Y ahí es donde pudimos ver materializado este concepto de barreras que yo les estoy trayendo. Por ejemplo, tenían que preguntar en la Plaza San Martín dónde quedaba el hospital, y no había un cartel. La gente no entendía el lenguaje de señas, que cuando hablamos de lengua universal, yo considero el lenguaje de señas, más allá de que cada país tiene una lengua de señas específica, considero que debe ser un lenguaje universal. Todos debemos saber comunicarnos con una persona con una discapacidad auditiva. Entonces, es en ese momento en el cual ellos pudieron materializar lo que son las barreras. Y teníamos que, obviamente, hacer alguna propuesta superadora de cómo, desde la educación, podemos ir eliminando esas barreras. ¿Cómo podemos eliminar? Dando ciertos apoyos. Cuando hablamos de configuraciones de apoyos o ciertos apoyos, es poder dar cierto sostén a nivel social para que estas personas puedan eliminar, o nosotros como sociedad podamos eliminar esas barreras. ¿Sí? Es decir, que la discapacidad propiamente tomada como esto no capaz, discapaz, no capaz, no tiene que ver con el déficit en sí de esta persona, sino es la conjunción entre las barreras sociales, las barreras que socialmente le imponemos, y este déficit que presenta el sujeto. Bien, ahora, como les decía, ¿cómo llegábamos a eliminar estas barreras propiamente dichas? Y es ofreciendo estos apoyos para estos sujetos. Quiero que quede como bastante clara esta idea de cómo podemos ofrecer apoyos. Porque a veces creemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por ejemplo, yo, volviendo al caso de las chicas, decían, bueno, profe, pero nosotros podemos poner cartel que diga que el hospital queda allá. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros como personas físicas, sino dependen como Estado. Y es ahí en donde tenemos que revernos como sociedad, qué es lo que estamos intentando superarnos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que esta persona con discapacidad tiene que vivir su vida plenamente, de acuerdo a su edad y al contexto en donde pertenece, por ejemplo, voy a dar un ejemplo básico, sentarse en un bar a tomar un café. Una persona que tiene una discapacidad sensorial, como por ejemplo es ciega, quiere ver la carta, ver, como así decir, quiere tomar la carta, no tiene una carta en braille. Entonces, desde esos mínimos detalles, de pensar, a ver, ¿qué quiere servirse? Y va a pedir siempre lo mismo, lo que conoce. No está pudiendo ejercer y vivir plenamente como sujeto, ¿sí? Estamos vulnerando sus derechos. Por ejemplo, por ejemplo, un tema de las votaciones. Yo trabajaba en un instituto con chicos con discapacidad que ya cumplían la edad en la cual podían votar. Bueno, los preparamos para votar, hagamos de cuenta que vamos y votamos. No tenían en el COA, en el cuarto oscuro accesible, podían ellos ir y votar una persona con una discapacidad, por ejemplo, motora. Pero una discapacidad intelectual que no sabe leer, que no puede interpretar una boleta, estamos vulnerando hasta el derecho al voto, ¿sí? Entonces, como sociedad estamos poniendo barreras desde lo cotidiano hasta lo macro, desde lo micro, desde el día hasta lo macro. Eso hay que repensarlo, de qué manera como Estado podemos superarnos. Quiero comentarles, volviendo un poco al tema de la definición de discapacidad, qué tipos de discapacidades hoy podemos encontrar.
tenemos discapacidad sensorial, discapacidades físicas o motoras, discapacidades intelectuales, como así también discapacidad de la personalidad, ¿sí? Cuando hablamos de una discapacidad sensorial, podemos hacer referencia a estas personas con discapacidad auditiva o visual. Cuando hablamos de discapacidad motora, hablamos de una discapacidad en la cual se ve afectado uno o más miembros, ¿sí?, para su movilidad. Desde una parálisis cerebral, o simplemente una persona que le falta una pierna o un brazo, que no tiene la movilidad el 100%, ¿sí? Hablamos de discapacidad intelectual. Acá principalmente están afectadas las áreas cognitivas, los dispositivos básicos para su aprendizaje. Podemos hablar de discapacidad intelectual, podemos hablar de trastorno en el lenguaje, distintos tipos de discapacidades abarca la discapacidad intelectual, ¿sí? De acuerdo a cuáles son, o cuál sea la afección, el déficit en estas áreas, van a ser los distintos tipos de apoyo que esta persona con discapacidad intelectual va a tener. Como así también, por ejemplo, la discapacidad sensorial, los podemos hablar de sordos e hipoacúsicos, y ahí también tenemos distintos tipos de apoyo que le vamos a poder brindar. Y tenemos la discapacidad de la personalidad. Cuando hablamos de discapacidad de la personalidad, nos estamos refiriendo netamente a estas personas con trastornos del espectro autista. Ahora hablamos de un espectro, porque no podemos calificar a una persona con una conjunción de síntomas, como directamente que tenía autismo. Antes se hablaba directamente de que tenía autismo, ahora podemos hablar que hablamos de Asperger, y de un espectro, de un abanico de posibilidades, de acuerdo también a las áreas de afección que tenga, por ejemplo, la comunicación, el lenguaje, las habilidades sociales, lo cognitivo. Es importante saber también que una discapacidad puede llevar a otra, en este sentido de, por ejemplo, una persona con una discapacidad auditiva, si bien puede tener sus dispositivos básicos de aprendizaje conservados, puede aprender sin una estimulación necesaria o un abordaje necesario, a tiempo esta persona puede llegar también a tener algún déficit en cuanto a su aprendizaje si no lo abordamos de manera holística y lo vemos a este sujeto con todos sus derechos para poder aprender. Es ahí en donde es importante los distintos servicios que nos brinda la modalidad de educación especial y podamos darle las posibilidades para que esa discapacidad no evolucione, sino pueda tener todas las herramientas necesarias. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, por supuesto. Estamos muy atentos a tu exposición, Tania. Muchas gracias. Por ahí, si es necesario, es primera vez, cabe destacar, que doy una charla en lo que no es el ámbito educativo, entonces me gustaría que si hay algún concepto que no se entienda, puedan parar y puedan hacer las preguntas necesarias y lo volveré a explicar. Pero bueno, yo siempre me desenvuelvo, imagínense, en trabajo en profesorados, o en psicopedagogía, o en la misma universidad, y es como que por ahí siento que hay cosas hay particularidades del lenguaje, que no sé si ustedes lo van entendiendo, así que por favor yo les pido que me digan y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Bien, particularmente para mí fue claro, pero si algún colega tiene alguna duda, haga la pregunta, por favor. Muchas gracias, Tania. No, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de las barreras, pero ya desde el ámbito que por ahí les compete un poco más a ustedes, que es en el ámbito de la justicia, como una organización, ¿sí? El sistema judicial como una organización. ¿Qué barreras podemos encontrar? Yo estaba analizando un poco qué les podía exponer como barreras.
Y pensaba, por ejemplo, un sujeto con una discapacidad sensorial, un sujeto sordo. Pienso, si lo llevamos a una audiencia, ¿tiene un intérprete? ¿Esa persona puede comunicarse o tener este acceso ustedes a la información frente a este sujeto? Una persona con una discapacidad intelectual, ¿sí? Una niña, por ejemplo, con una discapacidad intelectual que tenga que ir a una cámara Gesell y tenga afectada su motricidad fina, no pueda dibujar, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. ¿Nosotros tenemos herramientas para poder abordarla? Es ahí en donde se presentan estas barreras de manera materializada en su ámbito. Una persona con una discapacidad sensorial como la ceguera, en la que yo le exponga que tenga que leer algo, lo tengo pasado en braille, estoy ahí considerando a esta persona netamente como sujeto de derecho con el acceso a todo. Eso es lo que me gustaría que por ahí comencemos a pensar desde lo que nos está tocando vivir hoy, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de barreras no solamente arquitectónicas, como por ejemplo las calles, las veredas, en este sentido, de por ejemplo una persona en silla de ruedas que va caminando por el centro. Hasta nosotros mismos nos caemos que no estamos en silla de ruedas. Imagínense en estas personas que tienen que ir por las callecitas como de, no sé, 60 centímetros. A mí me pasaba ir con mi hijo en el coche y era como levantar, poner, sacar. 3 coches rompí, no sé si capaz era yo, digamos, un poco la que no lo sabía manejar el coche. Realmente las calles estaban medio un desastre. Imagínense una persona en silla de ruedas, subirse al colectivo, bajarse, una barrera que no le va a permitir a esta persona ejercer su vida plenamente. Luego, podemos pensar también, como les decía, en el tema de los mensajes. Si yo me voy y me acerco, tengo que hacer una denuncia en tribunales. Y tengo una discapacidad auditiva. Por lo tanto, no tengo lenguaje, no me puedo comunicar. ¿Sé a dónde dirigirme? Entro a tribunales, ¿sé a dónde dirigirme? Esas son las principales barreras que considero debemos pensar. Como así también lo que les exponía, esto de estas personas menores o mayores con conflictos con la ley. Una discapacidad intelectual, por ejemplo. Yo le tengo que leer su veredicto. ¿Sé cómo leerlo? Obviamente tiene términos específicamente judiciales. Ahora digo, tengo términos específicamente judiciales. Ahora digo, ellos lo van a poder entender, quizás yo no lo pueda entender, simplemente porque no estoy en el ámbito. Imagínense una persona que tiene una discapacidad en cuanto cognitiva, en cuanto al entendimiento netamente dicho. Es importante por esto la intervención de personas idóneas en el tema. Es importante por esto que podamos tener una evaluación holística del sujeto, y sobre todo de un sujeto con discapacidad. No todas las discapacidades son iguales, y no todas las discapacidades están certificadas en un diagnóstico. Porque es fácil, sí, viene con su diagnóstico, que encima los diagnósticos nos dan los médicos, entonces dice retraso mental. Retraso mental leve. Bien, a mí a la escuela me llega un niño con retraso mental leve. Frente a este retraso mental leve, ¿cuáles son lo que sí puede, cuáles son las habilidades de este sujeto? ¿Qué es lo que sí puede? Y frente a este que sí puede, yo tengo que evaluar y darle el apoyo necesario.
Entonces, en cuanto al acceso a la justicia, frente a este retraso mental leve, tengo que tener el profesional idóneo que me ayude y que me diga cómo puedo abordar. A esta niña, vuelvo al ejemplo de una cámara Gesell, si esta niña no tiene una discapacidad, una motricidad fina desarrollada, tengo que buscar otras estrategias para poder tener información. Si no tiene un lenguaje desarrollado, tengo que buscar otras estrategias. Y es ahí el personal idóneo que me puede dar estas estrategias. ¿Sí? Me parece muy importante no darnos por vencidos en esto. Hay muchos organismos en los cuales podemos trabajar en redes. Por ejemplo, las escuelas. El sistema educativo, en cuanto a discapacidad, es una de las instituciones que más desarrolla estrategias, porque tenemos que brindarlas, tenemos que netamente dar posibilidad en estas trayectorias de estas personas con discapacidad. Quiero comentarles que, un poco a grandes rasgos, cómo se organiza el sistema educativo de la provincia dentro de la modalidad de lo que es educación especial. Tenemos un servicio que es el de la secundaria, la sigla es SEISE, Servicio de Educación Integral Secundario Especial. En los últimos años, estos chicos tienen pasantías. Son pasantías laborales. En estas pasantías laborales, ellos ingresan al mundo del trabajo, porque sería como utópico pensar, utópico pensar que una persona con discapacidad tiene su currículum e ingresa al mundo del trabajo así nomás. No es tan fácil. Esas son grandes barreras también en las cuales nosotros, como educadores, hoy por hoy, nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué les damos? La posibilidad enmarcada dentro de una institución educativa, realizando distintas configuraciones de apoyo o redes, para que él pueda tener acceso al mundo laboral. En este mundo laboral, ellos, con convenios y demás, pueden trabajar en algún bar, pueden trabajar en construcciones escolares, porque cabe destacar que este servicio de educación secundaria especial, integral secundaria especial, la base son los talleres de formación laboral. Se los prepara para la vida. Esa es la idea. Y esa es la idea neta de este paradigma de modelo social de discapacidad. Preparar a la persona con discapacidad para la vida. Que sepa manejar el dinero. Que sepa un oficio. Y eso es lo que justamente hacemos en el SEISE. Tenemos, por ejemplo, talleres de huerta, carpintería, cocina. Bueno, esos son por lo menos los que nosotros tenemos en la escuela, pero hay varios, digamos. En cadetería, que le enseñamos a hacer un trámite. Estos chicos van a poder ingresar a este tipo de pasantías formales, van a recibir un sueldo en algunos casos. Ahí comenzamos como a abrir las puertas frente al mundo del trabajo en una experiencia real laboral. Eso ha sido, desde el sistema educativo, Ministerio de Educación, un gran aporte para poder ir eliminando barreras. ¿Sí? Ahora, cuando les decía que no nos demos por vencidos y no nos sientamos que no tenemos herramientas, el sistema educativo puede asesorarnos, podemos acercarnos, podemos crear redes y buscar una persona idónea, la cual nos ayude con una evaluación y con una mirada holística de todo este sujeto con una discapacidad para poder abordar. Bien. Principalmente esos son los temas que yo tenía preparados como para poder pensarlos con ustedes, ¿sí? Me gustaría que si necesitan hacerme preguntas, de acuerdo a lo que consideren.
Yo más que nada agradecerte, Tania, por este tiempo. Sé que tuviste muy poco tiempo para prepararte y todo, te agradecemos la disposición. Fue algo que se dio a último momento, lamentablemente, pero bueno, la verdad que es un placer haberte escuchado también. Por favor. Yo la conozco a María Moya, para mí es Mary, hace mucho tiempo, desde la universidad, nosotras éramos estudiantes y éramos muy amigas. El tiempo nos ha llevado por distintos caminos y en este tiempo de pandemia nos volvió a juntar, ¿no? Así que, bueno, ella ahora forma parte de Penalistas Tucumán y nos surgió también a partir de ella esa iniciativa de poder dar esta charla justamente, porque por muchas veces es difícil insertarse en el mundo laboral, ¿no? Lo que sí por ahí, yo me declaro ignorante y pido disculpas, es una materia que desconozco completamente y la verdad que siento vergüenza si te lo estoy diciendo, pero me parece que a muchas personas también les pasa lo mismo y muchas veces no es que no empaticen con el otro, sino que muchas veces desconocen y en ese desconocimiento pecan a veces de malas personas, ¿no? Es cuestión de no saber cómo. Exactamente. Es Cuando lo que hablamos con Mary. A ver, a mí me pasaba, yo tenía una clienta en donde ella es profesora especial, no sé si ese es el término, es maestra especial, y ella me decía, o yo de alguna manera le consultaba cómo los trataba a los chicos, y mi pregunta capaz que era tonta, pero no sabía cómo preguntar, y ella me dice, tenés que tratar como a cualquier otra persona, porque justamente ellos se dan cuenta de esa diferencia de trato, pero vos no lo haces porque los quieras discriminar, sino porque pensás que los tenés que tratar distinto, y no es así. No sé cómo lo mirás vos a ese punto, y bueno, me gustaría que me ilustres, porque realmente te digo que desconozco del tema y me gustaría aprender. Mira, cuando nosotros hablamos de discapacidad, yo siempre, así comienzo mi materia, nos imaginamos síndrome de Down. Es la primera discapacidad que se nos viene a la mente. Ah, sí, vos conocés a alguien con discapacidad, síndrome de Down. Y no. A ver, como les decía, hay muchos tipos de discapacidades. Y hay muchas otras discapacidades que ni siquiera están en un certificado y ni siquiera las podríamos reconocer, ¿sí? Por medio de una evaluación, obviamente, que sí. En cuanto al trato de una persona con discapacidad, primero es importante saber qué discapacidad esta persona tiene, o qué déficit, como para empezar ahí a decir cómo accedo a un trato o a brindarle información. Si hablamos de una persona con una discapacidad intelectual, lo importante son, bueno, obviamente, hablar con palabras claras, mensajes cortos, no aniñándolo, porque también eso es importante. Hablamos con la persona con discapacidad, ponele 18 años. ¡Ay, cómo está el bebito! ¡Qué lindo que está! 18 años. Está viviendo, lo estamos tratando como un sujeto de derecho de 18 años que puede tener una conversación con nosotros, capaz que se da vuelta y te dice, disculpa, me llamo Marcos. Sí, la verdad. Y es ahí en donde, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué has hecho hoy? Igual, como cualquier otra persona. Pero por ahí cuando le tengo que dar una información con términos específicos, es ahí importante poder, como les decía, mensajes claros, sin vocabulario técnico, porque por ejemplo esas competencias lingüísticas a la hora de responder quizás no las tienen. Entonces poder decirles lo que yo le quiero transmitir de una manera clara, pero sin aniñarlos y sin, sobre todo, porque eso también es muy importante, sin demostrar que ellos no pueden. O, por ejemplo, ¿no hay alguien con vos para que yo le diga lo que te tengo que decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, van a comprar personas con discapacidad intelectual, porque, a ver, generalmente la discapacidad motora y sensorial, uno se da cuenta, digamos, con el simplemente hecho de verlos. Y ahí es la principal barrera con la persona, por ejemplo, con una discapacidad sensorial auditiva, es la comunicación. Si yo no sé lengua de señas, no le voy a poder transmitir ningún mensaje.
eso así como se dice, de cajón. La lengua de señas, importantísimo cuando tengo que cuando tengo que dialogar con una persona con discapacidad auditiva. Por eso lo que les decía, que las principales barreras era tener un intérprete. ¿Sabes si el Poder Judicial cuenta con intérpretes? Ustedes son intérpretes, en las comisarías ustedes son llamados para que interpreten, por ejemplo, cuando se presenta un sordo mudo, hacer una denuncia. La verdad que no me ha tocado un cliente con esa discapacidad. Digo bien si digo discapacidad, porque muchas veces dicen capacidades especiales, distintas discapacidades. Hoy hablamos de personas con discapacidad. ¿Sí? Hoy hablamos de personas con discapacidad. Antes tenemos, como yo te había nombrado al principio, 3 grandes paradigmas que marcan la evolución de la educación especial y de las personas con discapacidad. El primer paradigma, el paradigma médico, en donde se consideraba que estaba enfermo. Y ahí se hablaba del mogólico, ¿sí? Se hablaba del que tiene la enfermedad. Ah, bueno, sí, tiene la enfermedad, esta enfermedad no tiene cura, listo, el chico encerrado en la casa. Luego, de mucho estudio y mucha construcción social, hablamos del paradigma de la integración. En donde empezamos a pensar en este sujeto con una discapacidad puede integrarse a la sociedad. No solo que vaya a la escuela especial. No, a ver. Perdón Tania, disculpame que te interrumpa, pero me parece fundamental también lo que acabas de comentar. La maestra integradora en las escuelas públicas. Y todavía seguimos teniendo escuelas especiales, ¿o no? Todavía seguimos. ¿Por qué no los integramos a todos? Porque muchas veces he escuchado, y la verdad que me asombro, yo no tengo hijos, pero por ahí de las mamás que son amigas, que tienen hijos, que los mandan a la guardería, y qué sé yo, hay muchas madres que le dicen, no, yo la verdad que prefiero que no venga un niño con una discapacidad porque lo atrasa a mi hijo, que es normal, como ellas dicen. Y la verdad que yo me quedo con los ojos abiertos, porque no puedo creer que en el siglo XXI a una mujer se le ocurra hablar en esa manera. La verdad que no me cabe en la cabeza. Pero lamentablemente así existe, y hay que exponerlo, ¿no? Si supieras todo lo que uno escucha yendo a las escuelas. Sobre todo, yo coordino un equipo de inclusión educativa, es un equipo privado externo a lo que es la modalidad de educación especial, y voy a reuniones de escuela y es como, no, este chiquito que tiene TEA, porque ya está rotulado, no puede hacer toda la jornada en la escuela, ¿no? No. A mí es como que vos decís, es un montón lo que me está diciendo, por así decirlo. Cuando nosotros sí, la verdad que es una barbaridad, pero como te vuelvo a decir, la verdad que es increíble esos comentarios. Pero por ahí, y sí te voy a decir que yo creo, y hablamos con Mary, ayer estuvimos hablando de este tema, es decir, que la discriminación no es el trato desigual, arranca desde casa, del mismo domicilio. Cuando el padre hace un tratamiento distinto del hijo y genera de alguna manera entre los mismos hermanos también un conflicto. Nosotros, para tratar a una persona con discapacidad, primero tenemos que abordar a la familia. A aprender a tratar con lo diferente, ¿sí? Porque aunque a nosotros no nos guste tener un hijo con una discapacidad, es tener un hijo distinto. Pero ese hijo distinto yo no tengo que seguir mirándolo desde la segregación, desde lo distinto, desde el no puede. Porque el niño con discapacidad, el adolescente con discapacidad, el adulto con discapacidad, siempre es tratado como niño. Es verdad. Es asexuado, porque es impresionante la cantidad de chicos con discapacidad que tenemos, que los padres te dicen, no, tienen una sexualidad. Claro que sí. Tenemos chicas con discapacidad de 18 años que vos le preguntás cómo te gustaría peinarte, y la madre todavía la sigue peinando y ella capaz que le encanta el pelo suelto. Daniel, tenemos adultos que no tienen discapacidad y sin embargo la madre le sigue diciendo qué hacer. Me parece, también. Lamentablemente. No sé si algún otro colega quiere preguntar, porque la verdad que yo me... Sí, pero chicas, quiero terminar acá esta idea
quiero terminar esta idea de cómo vamos evolucionando con los términos de discapacidad. Te decía que el primero era como el paradigma médico, ¿sí? Después empezamos a hablar en el paradigma de inclusión, en el paradigma, perdón, de integración, empezamos a hablar con necesidades especiales. Este chico con necesidades especiales, ¿sí? Hoy por hoy hablamos de personas con discapacidad, porque acá la discapacidad, acá el déficit, sí, es verdad, lo tiene la persona, pero volvemos al término del modelo social de discapacidad. ¿Quién discapacita? Las barreras sociales que les ponemos. Entonces, hoy hablo de persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad motora. Hoy hablo de persona con discapacidad. Excelente. Bien, Lucía, disculpa que te quería- perdón, lo último que sí te voy a hacer, discúlpame, te voy a hacer la Vale. acotación a lo que acabas de decir, Tania. ¿Y por qué no hablar de Juan, de Pedro, de María, y no del que tiene la discapacidad? Porque siempre es nosotros vamos con la discapacidad primero, es decir, pero es una persona, sujeto de derecho, como acabas de decir, y muchas veces no tiene una discapacidad motriz. O sea, vamos, me parece que tenemos que cambiar también esa mirada, no sé si yo lo estoy viendo Obviamente, una iluminación obviamente. mía, pero me parece que más que nada comienza desde, la discriminación comienza desde la misma casa, como te dije recién, y de la misma persona, que se siente distinto, y así se maneja. Que se siente distinto o lo hacemos sentir distinto. Lo hacemos sentir distinto. Y ellos ya se lo creen, y ya se lo naturaliza. Se naturaliza el sentirlo al otro como diferente. Entonces, si todo el tiempo yo le estoy recalcando que es diferente, y bueno, se la va a creer que es diferente. Tal cual. Yo te hablaba de terminología, por ejemplo, cuando tengo que hacer un informe. Obviamente pongo, Pepito, de tantos años, tiene una discapacidad tanto, y el resto del informe te sigo hablando de Pepito. Pero es importante dejar de decir necesidades educativas especiales, o, obviamente que ya no se lo dice porque ya es como muy fuerte, el mogólico. No, ya no se dice así. Se lo decían un tiempo. Es más, los primeros profesores de educación especial son maestros especiales de mogólicos, una cosa así, hasta en el título aparecía. Me muero. Sí. Sí. Hoy se reciben, bueno, de profesores en educación especial, con orientación en sordo, con orientación en discapacidad intelectual, con distintas orientaciones, pero antes había hasta en el título. Imagínate que no te estoy hablando ni de 70 años atrás. Entonces, hoy también pensar en esta inclusión social era una utopía. Que la persona con discapacidad podía estar en un bar sirviéndote un café era una utopía. Que podía estar en una escuela común. En el paradigma de la integración, ¿sí?, que es en este paradigma en el que uno hace el paso a la inclusión, decían, a ver, ¿quién va a ir a la escuela común? Este y este, porque sabe leer, escribir, y no es agresivo, no tiene conductas disruptivas, bueno, la escuela común, pero era el maestro de la señorita especial. Ahí está tu alumno. No, está matriculado acá en la escuela común, también es tu alumno. Obvio, por supuesto. ¿Sí? Entonces, todo eso nos ha llevado, como sociedad, a replantear un montón de cosas. Yo hablo netamente del sistema educativo, como les he dicho al principio de la charla, porque es lo que me compete. En cuanto socialmente, como sistema educativo, también hemos podido hacer estos convenios e incluir a estos chicos, porque la idea no es la integración, la idea es la inclusión social, es darle herramientas para la vida, es decirle, vos podés usar el dinero para volver a tu casa, te tomas tal colectivo, vas a un bar y podés pedir lo que querés comer.
es eso, darles un proyecto de vida, darles un oficio, darle de qué manera ellos pueden dejar de tener esa dependencia con el otro, que también la persona con discapacidad la tiene. Son completamente dependientes. Yo le planteaba a una mamá, le digo, hagamos de cuenta que un día usted 7 de la mañana tiene que ir a la Junta de Discapacidad a hacer un trámite. Se levanta Pepito. ¿Se sabe hacer el desayuno? Pepito, 16 años, ¿no? ¿Se sabe hacer el desayuno? Ah, no, porque yo siempre le hago. Desde lo básico, la alimentación. El cambiarse, como volví a decirles. El poner una pava. Esa dependencia es lo que dentro de este sistema educativo intentamos erradicar, es darle autonomía, herramienta, que pueda ir a votar, que pueda salir con los amigos, que pueda hacerse un desayuno, que pueda vivir su vida de manera plena de acuerdo a su edad. Esos son los objetivos principales. Bien, pero, Tania, a mí sí me gustaría que complete la idea de estas tres miradas, ¿no? Porque la idea central es enfocarlo desde qué punto lo vista vos lo tomás en el momento que conocés a una persona con discapacidad. Vos ya lo tenés incorporado antes de entrar en contacto. Puede ser una mirada tradicional, que es la mirada que es como una carga, como algo distinto, como un rechazo, como un miedo. O la otra mirada, ¿no? La médica, que voy a hacer énfasis a la médica, como que tiene una enfermedad que constantemente tiene que, requiere tratamiento, rehabilitación, siempre aspirar a algo para hacer términos normales, llegar al término normal, ¿verdad? Que nunca en los casos en materia de discapacidad se llega. Son muy pocos, es el mínimo de llegar a esa normalidad que exige la misma sociedad. Y generalmente también la sociedad tiene muy enraizado el concepto médico. O sea, vos te definen por la patología que vos tenés y no la persona, ¿sí? Exacto, el diagnóstico, y te definen y te encuadran y te determinan la vida. No solo te condicionan, sino te determinan la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, esta mirada de la Convención sobre el Derecho a las Personas con Discapacidad, apunta a lo que vos decías, ¿no? El modelo social. Bueno, yo como profesional, porque tampoco veo esta parte, ¿no? Yo estoy incursionando en esto de ejercer mi carrera. Ejercer mi carrera implica un desafío para el mundo de la justicia, porque jamás pensó en que una persona con discapacidad motriz pueda acceder a la sede penal, que lo primero que el choque que he tenido, porque tenía que bajar por escaleras caracol. No tengo ningún problema, porque ya lo tengo, como vos dijiste, naturalizado. Si tengo que bajar, bajaré. ¿Cuál es el tema? ¿Uno decide rueda? ¿Cuál es el tema? ¿Un anciano? O las coquetas con los que andan en la accesibilidad, ¿dónde está? ¿Me entendés? O sea, cuando hablamos de discapacidad, ahí está el problema. Se enfoca tanto en la tipología o diferenciación, que se olvida que esto afecta a todos. O sea, pero también pasa por la mirada que yo tengo o que percibo. Yo decía a Analía, una de las cosas cuando yo vine a esta provincia es ser una mamá. Y así fui, y así me integré en el mundo desconocido, para mí que era Tucumán, por ejemplo. Pero ¿cuántas personas con discapacidad se animan a salir de su casa? Te estoy hablando, obviamente, como decía recién ahora con Pupé, ya lo voy a presentar, de acuerdo al tipo, porque hay muchísimos tipos, o sea, hay tipos de discapacidad, pero dentro de ese tipo de discapacidad también hay diversidad, y a veces también enfrascamos eso. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, vos no tenés que, lo que vos decías, ¿no? O sea, es la persona, es Mary, como dijo Javier, es Luca, por decir algún nombre, pero es la persona, y todo parte de cómo vos lo mirás, cómo vos lo percibís como profesional. Y también hacete la idea que te vas a encontrar con una persona, en este caso,
con silla de ruedas, con lo que no implica ni lo va a condicionar por algo profesional para ejercer su profesión. Hoy por hoy el gran desafío también de acá una mirada es eso, o sea, cómo como sociedad, qué política de Estado están haciendo para que en un futuro nos podamos encontrar, no sé, en un centro judicial, un no vidente, abogado, profesional, que lo hay, pero atendiendo a su misma dificultad, ¿me entendés o no? A su misma condición. No, todavía falta. Yo considero también que antes de empezar a hablar por ahí de inclusión, y lo que nos ha llevado a hablar de inclusión es atención a la diversidad. Hoy no podemos, a ver, atención a la diversidad no solo me estoy refiriendo a discapacidad, me estoy refiriendo a colectivos, a minoridades de etnia, al colectivo LG, bueno, no me lo sé muy bien, a las siglas, digamos, pero me gustaría si alguno la sabe, que por favor la aporte. Pero eso, atender a la diversidad. Hoy hablamos de una sociedad heterogénea completamente. No estamos hablando de, no estamos hablando de una homogeneidad. Hoy hablamos de diversidad, y vemos la diversidad en el aula, vemos la diversidad en todos lados. Y es poder tener herramientas para esta diversidad. Ahí se escucha. Coincido con vos, yo la verdad que admiro, aplaudo y siento admiración por personas que han podido superar las barreras. Aplaudo que se haya podido superar. Porque barreras son los que mismas la persona con discapacidad no salga de su casa. Por miedo, por no poder, por incertidumbre. Yo admiro que se haya podido superar barreras. Sos un ejemplo de esto, admiro esto, y como sociedad, si bien, como te decía, habían muchas cosas que hemos podido avanzar, como esto que te decía de que la escuela haga un convenio para que esta persona pueda tener acceso al mundo del trabajo, pero también nos falta mucho. Nos falta mucho desde la mirada, nos falta pensar en la otredad, nos falta pensar en el otro como un otro sujeto de derecho, pero más allá de derecho, como un otro como sujeto, como persona, como poder ayudar a ese proyecto de vida. Creo que como sociedad nuestra gran misión es poder mirar al otro como un otro, pero no solo por tener una discapacidad, como te decía, atender a una diversidad en sí. Hoy me pasa, yo doy ejemplos de personas con discapacidad porque es lo que vivo, pero me pasa, por ejemplo, con mis abuelos, gracias a Dios todavía los tengo, me pasa con mis abuelos de verlos, de que no pueden tal cosa y no hay empatía. No hay esta cuestión social de ponerse en el lugar del otro. Nos falta un montón. Sí, eso venimos resaltando mucho desde Penalistas Tucumán, ¿no? El empatizar con el dolor, inclusive muchas veces nosotros hablamos de víctimas y las cosas que le pasan a las víctimas, pero nunca llegamos a empatizar completamente con ese dolor, a llegar a entender de lo difícil que es acceder a la justicia habiendo perdido a un familiar, y por ejemplo en este caso en particular con respecto a si tenemos una discapacidad motriz, como el caso de María, lo difícil que es, a ver, yo no tengo una discapacidad motriz, pero he bajado del otro lado de la escalera y he caído de rodillas bajando la escalera, bajando esa escalera caracol famosa de la subsede penal. Y es así, o sea, y no nos damos cuenta hasta que no nos pasa, lamentablemente. Y ahí te doy la palabra, Gloria, que estás insistente con levantando la mano. Perdón. Bueno, o sea, la verdad, excelente la disertación, aprendí muchísimo, igual que Analía, creo que tenemos un desconocimiento del tema. Una sola pregunta y muy puntual. ¿La justicia de Tucumán está preparada para recibir y modificar y acomodar y ordenar para recibir a todas las personas que ya sean vulnerados los derechos, tanto como víctima como imputado? Te respondo. Yo, Sí.
Yo la verdad que en cuanto a eso no tengo herramientas. Lo que sí te diría, que sí me ha pasado, de como institución educativa hacer una denuncia específica, porque también en la escuela vemos el principal el lugar en donde las chicas, por ejemplo, que han sufrido un abuso y nosotros como institución tenemos la obligación de denunciar, hemos visto que faltan herramientas. Te daba el ejemplo del cámara Gesell, te daba el ejemplo del lenguaje que se utiliza, faltan herramientas para acercarse a una persona con una discapacidad. Después, en cuanto si acá el Poder Judicial está preparado para poder aceptar personas, para trabajar adentro de eso, yo sinceramente desconozco. Así que, doctora, por favor. Mira, en la parte judicial, en lo que voy recorriendo, en la parte de edilicia, que es la que a mí me afecta, no está preparado, no hay proyección, nunca hubo proyección, y hicieron determinadas cosas con la finalidad de cumplir con la ley, y no pensaron en el usuario que va a usar ese, por ejemplo, ascensor, ese espacio. Por ejemplo, a mí me pasa en el contencioso administrativo, que fui, y está perfecto el ascensor, está afuera, está todo como dice la ley, pero es aquí que si uno se sube de silla de rueda, no hay una barrera en la cual se puede ir, y puede caer, se puede accidentar, dañar. Está perfecto el ascensor, yo soy perfecto, pero ante cualquier eventualidad, esa persona con silla de ruedas, ahí eso también quiero aclarar, ¿no? Si no está con otra persona, es muy probable que sea accidente. Ahora, si está con otra, se convierte en un objeto de asistencia, y volvemos al tiempo pasado. Si apuntamos a lo que dice la convención, una persona que busca su autonomía dentro de la diversidad, porque no todos van a poder acceder a esa autonomía, a esa independencia, pero como vos también lo dijiste, o sea, ¿qué hace la sociedad para que una persona con discapacidad sea parte? ¿Cómo hago yo como sociedad, en este caso el Poder Judicial, cómo hago yo para que ese profesional acceda, o ese cliente acceda en forma directa sin intermediario? Porque la idea es sujeto de derecho, independiente, autónomo. Entonces, si tenemos esa mentalidad de los que, a Dios gracias, puedan llegar a querer eso, no hay. Lamentablemente no hay. No hay accesibilidad. No hay accesibilidad. Otra de las cosas que yo sí veía que tampoco se la piensa, ¿no? Perdón, habiendo una ley de accesibilidad. Sí, está la ley, está la convención, está un montón de cosas, te vuelvo a decir, pero de ahí es más, te digo, como te decía, el ascensor está, ahora que funcione, que sea acorde a las necesidades del tipo de discapacidad. Ahí está el problema. O sea, yo creo que se tiene que plantear, este es un buen modo de plantearlo, sí, o sea, ¿qué tipo de accesibilidad a la justicia le estoy dando a la persona con discapacidad? Sea cliente, sea profesional, o sea un familiar. ¿Qué tipo de accesibilidad? Sin llegar a sentir, porque muchas veces, a veces quizá por lo que yo expreso y la forma que yo lo expreso, es dos cosas siento, impotencia, y por otro lado, y siento que la otra persona, o en este caso el Poder Judicial, al escuchar esto, seguramente va a sentir como que yo quiero imponer. No quiero imponer nada, esto ya está en la ley. Yo lo que estoy diciendo es que quiero ejercer mi profesión sin que sea una escalera, un obstáculo para ejercer mi profesión, que está al alcance de todo. Por darte un ejemplo que me toca vivir como profesional, digamos. Y también el hecho ¿no? Vos hablabas de las pasantías. Una de las cosas que a mí me gustaría que escuchen a Pupec son a Javier, vení. Y así comparte la experiencia de su hijo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Olga Timo. En primer lugar, soy mamá de una persona de 47 años con síndrome de Down, y soy presidenta de Frasín del NOA, que es una federación. Bueno, desde que mi hijo nace,
yo vengo luchando, digamos así, todas las etapas de su vida, aprendiendo de él, exactamente, aprendiendo de él y tratando de solucionar todas sus necesidades para que él pueda crecer como tienen que crecer todas las personas. Después de tanto tiempo, digamos, de transcurrida su vida, llegamos a la etapa adulta. Voy a hablar de lo anterior, sino la etapa adulta. Después de luchar tanto por las distintas etapas y pedir tanto y hacer tantas cosas, damos que llegamos a la etapa adulta y no tenemos que darle a esa persona de la etapa adulta. Estoy hablando de una persona de 30 años para arriba. Mi hijo tiene 47. ¿Qué tipo tenemos? Talleres, no sé si talleres. Aprendizaje ya no, por ejemplo, de lectoescritura, eso no, porque yo lo que busco es formarlo por la vida para que él pueda vivir dignamente. Mi hijo, gracias a Dios, ha sido una persona muy autónoma, llegó a trabajar en Fiscalía de Estado con el doctor Gómez. Nada más que hizo una pasantía de 6 meses en reemplazo de un abogado. Sacaba fotocopias, llevaba los expedientes de oficina en oficina, estaba en el despacho del doctor, retiraba el tribuno todos los días, le traía al doctor para que vea. Bueno, ese era su trabajo y lo hacía muy bien. Él entraba a las 7 y se retiraba a las 1. Pero, ¿qué pasó? Terminó los 6 meses que tenía que él trabajar y lo dejaron sin trabajo. Y eso le causó una enorme depresión, empezando por ahí. Entonces, todas esas cosas hay que prever, hay que ver cómo vamos solucionando este tipo que afectan a las personas, y no tan solo a las personas con discapacidad, ¿no? Sino también a las personas, porque las personas comunes también se ven afectadas ante este caso cuando quedan sin trabajo. Pero más sobre todo a ellos, porque dentro de su capacidad de entendimiento está es decir, ¿por qué si yo trabajo bien? ¿Por qué si he hecho tal cosa? ¿Por qué yo quedo sin trabajo? Son cosas que hay que prever y hay que ver, y eso que mi hijo para entrar a trabajar con el doctor Gómez tuvo su capacitación primeramente, porque nunca dejó de estar en escuelas y bueno, privadas y estatales. Siempre he estado en toda la parte de su educación. Así que, pero desgraciadamente hemos llegado a la etapa adulta, empezando por la parte médica. Ellos directamente cuando va tu hijo, lo llevas a tu hijo y dice, no, tiene síndrome de Down, tiene esta sintomatología porque es propia del síndrome de Down, pero, ojo, son personas. ¿Acaso nosotros, las personas comunes, no llegamos a una etapa de adulto y vejez y tenemos el gerontólogo y tenemos médicos que, qué sé yo, con vitaminas, con una serie de cosas, logran mejorar la calidad de vida de las personas adultas, las personas grandes? Bueno, en el caso del síndrome de Down, que avejentan mucho más tempranamente, tendría que haber un tipo de tratamiento que no lo hay. No. Actualmente he estado conversando con la doctora Roxana Cheín, que está en el INCA, que es un instituto de investigación de células aplicadas. Ella está trabajando con el Alzheimer, con el mal de Alzheimer, con células del mal de Alzheimer y del mal del Parkinson. Entonces yo fui a hablarle y a decirle por qué, si están tan emparentadas el síndrome de Down con el mal de Alzheimer y con el mal del Parkinson, no se trabaja también en esta área para ver de qué forma podemos mejorar todo este proceso que se da en el síndrome de Down tempranamente, mejorar su calidad de vida. Bueno, eso es también que, entre otras cosas, mi hijo ahora entró en esa vejez prematura. ¿Y qué pasa? ¿Cómo yo actúo si los médicos
no lo saben. Ellos directamente, ah, no, esto es por la sintomatología, esto es por esto. Y entonces, ¿dónde me amparo yo? ¿Qué tengo que hacer judicialmente? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy a salud pública? ¿A dónde voy? A ver, ¿quién se va a interesar en esta etapa de las personas con discapacidad? A ver, ¿quién me responde a eso? A ver, judicialmente, ¿quién puede hacer algo? Sí, desde la parte de la universidad, que yo siempre le he estado proponiendo que tengan la materia de discapacidad en medicina, que los médicos, por favor, claro, ¿no? Que no saben tratar, empezando por ahí. Y después, que tienen que perfeccionarse, tienen que actualizarse. Están en, no sé, en época remota, y no es así. Son un montón de factores que están influyendo en esta sociedad y estamos en otros tiempos, por favor. Entonces, si judicialmente los chicos con discapacidad mental ahora, con su nuevo Código Civil, tienen los apoyos, y que se les da la oportunidad, aunque sea que con sus ojos digan sí o no, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a trabajar la otra parte? A ver, ¿quién nos da una mano en esto? Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por tu aporte. La verdad que esas son situaciones en las que uno queda pensando, ¿no? Y decir, ¿cuántas barreras desde lo cotidiano? ¿De qué hago con mi hijo con esta vejez prematura? ¿De dónde voy? Imagínate, y, y la verdad que vuelvo a decir, la admiración que siento por estas personas con discapacidad y de poder superar barreras, sobre todo sus familias también. Yo siempre digo, la mamá de personas con discapacidad es una mamá intensa. Es una mamá luchadora, es una familia. Digo mamá porque bueno, a ver, nosotras siempre somos las que estamos ahí. Los papás son como, mira, en la sala de espera tengo 15 madres y 2 padres. Es más o menos así. Pero la familia de la persona con discapacidad es una familia que hace valer los derechos. Es una familia luchadora, es una familia que te dice, a mi hijo le corresponde esto, pero ahora, qué pocas herramientas tenemos cuando no sabemos qué hacer, cuando no me da una respuesta un médico, cuando no me da una respuesta el Poder Judicial, cuando no me da una respuesta el sistema educativo, ¿qué hago? Y qué triste hoy poder, siglo XXI, como decía la compañera, no poder tener respuestas. Tenemos respuestas para tantas cosas. Yo a veces digo, no hablamos tanto de lenguaje inclusivo con el les, que coincido, ¿no? Que lo ocupo, porque sí, pero no podemos aprender lengua de señas, que en la escuela no vamos a tener lengua de señas para poder comunicarnos entre todos. Eso no es lenguaje inclusivo. No es lenguaje inclusivo poder saber cómo hablar con una persona con discapacidad intelectual. Un médico no tiene, como comentaba acá la doctora, un médico no tiene herramientas para poder abordar. ¿De qué estamos hablando? Pero sí tienen herramientas para hacer un encefalograma y poner discapacidad intelectual, retraso mental. Para eso sí, porque tenemos un montón de chicos con un diagnóstico que después de tratamientos los podemos revocar al diagnóstico, pero sin embargo siguen rotulados toda la vida. 3 años y medio, un niño con un diagnóstico de TEA, eso lo hace un médico. Un médico puede hacer eso. Poner TEA, trastorno del espectro autista, autismo en la niñez. Y después voy y le digo, mire, ha estado 5 años en tratamiento, lo podemos reevaluar. Y bueno, sí, pero va a seguir teniendo el diagnóstico. Y ese chico ya tiene puertas cerradas para toda su vida. Qué triste hoy no tener respuestas. Así es. No sé si Vanessa me parece que había pedido la palabra. No sé si estás, Vanessa. Pidió la palabra recién. No, me parece que salió. Yo estoy desde el celu, no los puedo ver a todos.
Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algo para agregar, Mary, alguno de los doctores presentes. La verdad que yo tengo muchísimas preguntas, como les digo, no conozco del tema y me gustaría aprender. Me parece muy interesante lo que hablas del lenguaje de señas. Si tengo el honor de que un sordo mudo vaya a mi estudio, no podré comunicarme con él, no podré entender su mensaje, no podré evacuar sus dudas, así que me encantaría, no sé si ustedes tienen algún lugar donde se pueda aprender o donde podamos capacitarnos y también invitar a los colegas para que se capaciten en la materia. Me parece que todo colega tiene que contar con ese lenguaje y se tiene que enseñar en las escuelas como obligatorio, como el inglés, digamos, en las escuelas secundarias, para que todos podamos acceder también a la información y a la posibilidad de comunicarnos entre todos. La verdad que yo coincido con eso, coincido con que tiene que ser una materia obligatoria para todos, poder comunicarnos con todos. Mirá, algo tan cotidiano como hablar, como una comunicación, esas personas nos tienen como barrera. Algo tan cotidiano como el ir a un bar o no sé, pedirte algo, un café con leche. A mí me pasó, yo trabajé con un abogado que es no vidente, muchos lo conocerán. Él no pudo estar en esta charla, pero nosotros tuvimos una experiencia en una fiscalía, y lo voy a decir porque es el ámbito nuestro, el ámbito penal. Él tuvo un inconveniente porque no le mostraban un expediente, justamente por lo que pedimos hablar con el fiscal. Yo a veces lo acompañaba y a veces no, él realmente se desenvuelve muy bien solo. Y si vos no lo conocerías, pensarías que realmente no es no vidente, digamos, no lo creerías, porque inclusive me acuerdo que manejando, él me decía, acá en la esquina doblá, en la otra cuadra tenés una casa así, o sea, impresionante, conocía mejor que yo las calles. Entramos a esa fiscalía, nos recibió el fiscal, estaba indignado el fiscal porque pedimos hablar con él, y le dice, mire doctor, esta causa está accesible, yo ya les dije que se la muestren cuando ellos quieran, cuando usted lo disponga, y ahí quedamos. El doctor nos respondió, y entonces yo le digo, está bien, doctor, yo la puedo compulsar a la causa, capaz que otro colega también la puede compulsar, pero el doctor no la puede leer a la causa, necesita que se la lean. O sea, si él no iba acompañado de alguien, no tenía la posibilidad de saber qué es lo que decía el decreto de ese día, porque desde el que te informaba, se lo dejaba al expediente y se metía adentro. Ese era el trato que recibía en esa fiscalía. Ahí recién él se dio cuenta y cayó en la discapacidad que tenía el doctor para poder compulsar el expediente. Así que me parece que mucho más que nada, que a veces cuando no se dan cuenta, hay que decirles para que puedan también darse cuenta en esa situación, ¿no? O también volviendo un poco a lo que hablábamos en la mitad de la charla, a las familias. A veces nos tocan familias de situaciones sociales muy vulnerables que no están alfabetizadas. Y no por eso no tienen derecho a saber cómo va una causa. O no por eso no tienen derecho a conocer acerca de un expediente. Porque nos pasa. Nos pasa encontrarnos con familias, con personas que no están alfabetizadas, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Volviendo al caso, ¿tengo que ir con alguien que me lo lea? Como le pasaba al doctor. ¿Cuántas cosas considero que deberíamos repensar y en lo que no estamos preparados? Bueno, la idea también es empezar a trabajar, ¿no? Esta situación. Creo que uno de los grandes pasos es esto, ¿no? La concientización. Empezar a decirle al profesional que hay personas con discapacidad, en este caso, por esta charla, que también para que nosotros seamos como mediadores en el sentido de capacitarnos también. Porque no porque yo tenga la discapacidad motriz me tengo que centrar solamente en la accesibilidad física, también tengo que velar por otros tipos de discapacidades, pero en realidad yo no tendría que estar haciendo esto, tendría que haber dentro del organismo pensar, ¿está de acuerdo para cuando alquilemos un lugar? ¿Es accesible el lugar? Pensemos en el adulto mayor nomás, ¿es accesible el lugar para un adulto mayor?
Te estoy hablando del cliente, ¿no? Porque cuando habla el abogado tiene que hablar del cliente. El cliente, y las personas con discapacidad también somos clientes. ¿Me entendés o no? Entonces, desde ese lado... Hizo un aporte que la verdad que lo voy a leer, me parece muy útil. Esperen que, perdón que te corte, pero mira, dice: yo atiendo en mi estudio a personas sordas mudas porque sé lengua de señas, me siento muy útil de poder ayudar en sus trámites. Y claro, no porque tengo una discapacidad, no va a ser una consulta. Sí, totalmente. Acá la doctora Mariela Décima, que por un tema personal no pudo, porque justamente ese era el objetivo de esto, que ella pueda hablar en lenguaje de señas. Mariela. Sí, disculpen, es que estuve complicada, no me podía conectar y tenía otra cosa alternativa impostergable. Yo soy la que escribí acá, pero yo no estudié la lengua de señas mientras hacía la carrera de abogacía, porque me tocó personas que querían hablarme de esa forma y no les entendía. Y lo tomé como para aprender, pero a medida que iba haciendo los módulos, me di cuenta qué utilidad tenía, de gran importancia, ¿no? Y te sentí enormemente útil al ver que podés comprenderlos a ellos, porque no se sienten comprendidos. E incluso cada tanto busco a las compañeras mías, porque no todo el mundo lo hace, y tenés que buscar y seguir practicando, porque es diario el tema. Pero ellos te cuentan cómo se sienten, cómo están, y realmente te das cuenta que no son, digamos, escuchados en sus intenciones, en cosas. Hay gente que tiene muchos proyectos de vida y realmente a veces no lo pueden concretar porque de un simple trámite en renta o pago de impuestos no lo pueden hacer. Así es. Bueno, y yo justamente siempre me parece, perdón Mariela, justamente me parece interesante comentarles que el Colegio de Abogados comenzó a funcionar la comisión sobre discapacidad. Acá contamos con la presencia del doctor Pablo Caram, que él coordina la comisión. Sabemos que están formándose recién, están empezando a andar, digamos, en la comisión, que estaba sin funcionar. Así que si querés, Pablo, te cedo la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, hola colegas. La verdad, esto siempre lo digo yo personalmente, porque hay que diferenciar de cómo actúo yo como colega de ustedes y después cómo tengo que actuar a nivel institucional. Yo ya lo dije, me costó muchísimo adaptarme, sobre todo a los tiempos que merece la institución. Respecto a nivel personal, cuando acepto algo, siempre digo lo mismo. No solo gestiono, sino que voy al resultado. Realmente me siento complacido y agraciado de poder compartir espacios con ustedes. A la doctora Analia Domingo la conozco desde hace años, no la conozco hace 2 meses. Cientos de veces hemos discutido y no hemos estado de acuerdo, pero no ahora, hace años. Pero siempre hubo respeto. Y yo valoro la fuerza de trabajo. El doctor Vega, usted doctora, que la veo, sé de su inconveniente, porque en reiteradas oportunidades yo mismo casi me mato y caigo de cabeza en esa escalerita caracol, ¿me entiende, doctora? Entonces, por supuesto que yo entiendo ciertas situaciones. Yo soy hace 25 años, soy 3 cifras, ¿me entiende, doctora? O sea, yo también sufro algunas cuestiones. Yo pesaba 72 kilos a mis 20 años, hacía taekwondo, hacía rugby, hacía deporte, ¿me entiendes? Pues de repente, por cuestiones, diversas cuestiones, sobre todo
no cerrar la boca a tiempo, es subida, y 110 kilos, ahora me locura. Pero escúcheme, estando de por medio la doctora Domínguez, a la cual respeto mucho, y vuelvo a repetir hasta el cansancio, no de ahora, de hace 3 meses, hace años que la conozco. Todo lo que ustedes necesiten, yo ya le transmití a la doctora Domínguez, se lo va a hacer, ¿me entienden? Se lo va a hacer desde un buen espacio, cómodo, tranquilo, si es posible, y si a ustedes les parece, me dicen desde ahora, si quieren en la propia sede del colegio, ahí en la Congreso 450, para que no tengan la incomodidad de la escalera, porque les comento muy rápido, hubo tratativas de conseguir y de alquilar la casa de la esquina para la sede penal, pero no pudo ser. No cumplen las mínimas medidas indispensables que necesitamos nosotros, ¿entiendes? Ese es el motivo por el cual es muy probable que continúe la subsede penal en el lugar que está, a pesar de ciertas incomodidades. Pero respecto a esta nueva comisión, como la escuché de la doctora Domínguez, ya está aprobada por reglamento y por la ley 5233. Siempre uno de los 16 consejeros que forman parte del consejo, que somos un abogado más, como todos nosotros, tiene que coordinar la comisión, porque como ustedes sabrán, las comisiones no son autónomas ni independientes. Todo lo que se decida en las comisiones pasa indefectiblemente al consejo para que se lo apruebe, ¿me entiendes? Una vez que se lo aprueba, se hace vía libre. Respecto a la comisión, ya está aprobada, o sea, ya existe la comisión, habría que conformarla como como todas las comisiones, quién va a ser el secretario. Puede haber diversas personas que sean los representantes, me refiero a nivel coordinadores, puede haber 1, 2, 3 coordinadores, no hay problema. La importancia del secretario es valiosísima, porque es quien lleva, en un montón de comisiones no se levantan actas, en otras sí. Es importante volcar todo por escrito. Usted sabe, doctora, como abogada, siempre es preferible que conte una prueba documental, porque la palabra ya sabe, se la lleva el viento. Así que bueno, para mí es un gusto. Gracias por invitarme. Estoy muy complicado de trabajo, gracias a Dios, desde el día miércoles. Hoy me levanté a las 6 de la mañana y recién regresé, salgo nuevamente 2 horas otra vez. Pero ya le transmití yo a la doctora Domínguez lo que ustedes necesitan, y bueno, ya me están conociendo ahora, mi forma de trabajar. Cuando yo digo que gestiono, no me quedo en la palabra esa, ¿me entiendes? Yo voy y logro el resultado, tratando de volcar las inquietudes y haciéndolo entender a los otros 15 consejeros. Tengan en cuenta que yo puedo tener algunas ideas, por más loable que sea, pero tengan en cuenta ustedes también que cuando los días miércoles yo transmito algunas situaciones, hay colegas, y doy nombre y apellido, por ejemplo, la doctora Melissa Hansen, con la doctora Ruiz, Marisol Ruiz, ellas se encargan de la parte de las MAR, todos los métodos alternativos de resolución de conflicto, de las comisiones de mediación, ya sea civil, penal. Entonces ellos van y, por supuesto, los días miércoles transmiten la comisión y todo lo que forman parte de mediación que necesitan, ¿me entiendes? Entonces nosotros escuchamos, hacemos crítica y después se aprueba o no. Muchas cosas se aprueban y no. Por ahí no se aprueban cuestiones, pero no porque venga de tal o cual persona o se sientan atacados, nada que ver. Es porque realmente se hace un análisis de esa situación, ¿me entiende, doctora? El primer punto que le quería explicar respecto al lugar de la subsede penal era ese, únicamente. Es porque no cumple las funciones. De todas formas, ya está volcada esa inquietud y está abierto el consejo
a recibir cualquier tipo de alternativa en cuanto a un lugar, ya sea para seguir alquilando o bien para comprar. Particularmente yo creo que es necesario comprar un lugar, ¿me entiendes? Porque el alquiler, 50.000 pesos por mes, imagínense a 5 millones, en 10 años se pagaría solo prácticamente. Entonces siempre es conveniente comprar. Y bueno, de ahí, disculpen el horario de mi ingreso, tienen vía libre y siempre digo lo mismo. Cuando ustedes van con respeto, han visto que las cosas se consiguen siempre, siempre. Yo creo que no es lo mismo que yo me dirija a ustedes con respeto que de manera violenta, con falta de respeto. Somos abogados y tratamos de hablar, de dialogar, y por ahí, dentro del disenso, se consiguen muchas cosas. Aunque no parezca, es importante discutir. Yo puedo tener una visión y tal vez por ignorancia o porque no tengo otra alternativa, la desconozco, ¿me entiendes? Y ahora voy a ser muy sincero, yo realmente, yo desconozco cuántos colegas tienen problemas, qué sé yo, de movilidad, capaz que de exceso de peso, no sé, lo conozco ¿cómo se llama el doctor, el no vidente? Doctor Ruiz. El doctor Ruiz, ¿entiendes? Yo conozco contado. Ahora, con problemas psiquiátricos, conozco cientos de abogados, ¿me entiendes? No sé si caerán en esta comisión. Seguramente que sí, porque realmente son unos subnormales. pero Parecen, eso es aparentan todo, ¿me normales, entiendes? Leo. Así que bueno, doctora, si yo no estoy, por ejemplo, yo le digo, la doctora Analía, y vuelvo a repetir hasta el cansancio, y ya le dije a ella, le digo a todos los que quieren escuchar, yo realmente en ella confío plenamente, porque sé que es una trabajadora, ¿entiendes? Con todas las letras y en mayúsculas, trabajadora, y eso yo valoro mucho. Por más que ella me diga, no estoy de acuerdo, listo, discutimos y bueno, y ustedes si la conocen saben que no es fácil, cuando a la doctora Domínguez se le pone una idea, no es nada fácil hacerla cambiar de idea. Pero bueno, a pesar de múltiples intercambios de opiniones diferentes, acá estamos con la doctora, y yo hace un mes, cuando a ella primero le propuse si le interesaba ser la delegada de Tucumán en FACA, que es muy prestigioso ser la delegada de Tucumán en FACA. Lo primero que le dije a ella, Analia, con la confianza que te tengo, si vos te sentís que no podés, no querés, o tenés algún mínimo compromiso, que porque yo te invite, ya tenés algún tipo de obligación, por favor. Ella sabe que si la invité es por lo que ella es, no por nada más. Nada más, no hay ningún interés político, nada, al contrario, siempre discutimos por cuestiones partidarias, ¿me entiendes? Así que si yo no llego a estar en algún momento, ustedes, no solo uno, por formalidad, un consejero es coordinador, lo cual no obsta a que haya más coordinadores. Lo que sí es importante, es más, creo que el cargo, por decir un nombre, más importante de la comisión es el secretario. El secretario es el que anota todas las inquietudes, todo lo que le transmiten, y si a ustedes les parece, yo lo mismo que le dije a la comisión penal. Yo estoy en la comisión penal, en el consultorio jurídico gratuito también, por si alguien quiere ir. Creo que no hay un colega, estoy haciendo memoria, de esta comisión podrían salir unos cuantos colegas, 2 años de matriculado es el único requisito para que vayan al consultorio jurídico gratuito, ahí son 110 abogados, ¿me entiendes? Y ahora por la pandemia no estoy a cargo de la clínica de práctica jurídica, pero cuando comiencen están formalmente invitados, es otro espacio del colegio muy lindo, podrían volcar sus experiencias, podrían comenzar su parte de docencia, que a muchos colegas les gusta. La clínica de práctica jurídica es el espacio donde los colegas recién recibidos o que no están matriculados
quieren comenzar a aprender. Es muy lindo el espacio. Ahí son 70 abogados por cuatrimestre. Es decir, es lo que le dije el otro día a Analía, el año pasado yo tenía prácticamente a cargo o bajo mi responsabilidad, tenía los 110 abogados del consultorio, los 140 de la clínica, más unos 15, 20 de las comisiones, y por ahí se me hacía pesado, ¿me entiendes? Pero estando y compartiendo lugar, espacio y comisiones con personas como la doctora Domínguez, el trabajo se facilita totalmente. Y realmente, Pablo, ahora vas a tener una ayuda más grande todavía. María Moya, que es muy importante lo que ella hace, en lo que ella sabe de discapacidad. Sí, te propongo, si a vos te parece, como tenemos la reunión el lunes y por ahí se complica para llegar a veces a nosotros, y también a la doctora, que lo unifiquemos con la comisión de discapacidad. ¿No escuchás? Para que lo unifiquemos con la comisión de discapacidad y estemos en el quincho. Si lo podés hacer, hagamos una sola reunión para que a vos no te sea mucho más trabajo y coordinamos ahí. Me parece genial. A todos les gustaría, si querés, Analía, volcarlo en el grupo, si les parece. Yo primero el lunes tendría que ir tempranito para ver los lugares y días disponibles. ¿Me entendés? Bien, bien. Yo voy a compartir en el grupo a ver si están de acuerdo y sería lindo que podamos hacer una sola reunión para las dos cosas. ¿No se escucha nada? Te escucho bien. No sé si me escuchan ustedes. Para que tengamos en cuenta el lugar y nos juntemos las dos comisiones. Bueno, si a ustedes les parece, ya que los problemas más importantes de sede penal, por suerte, se están resolviendo, volquen el grupo, que directamente no nos reunimos el lunes a las 9, pero que vayamos el lunes a las 9 al mismo colegio de abogados. ¿Me entendés? ¿Se escucha? Sí, 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 te escuchamos. Directamente por el grupo de penal, si querés, informa que no nos vamos a reunir en la subsede, que vamos a ir a ver para unificar las dos comisiones directamente en el Congreso 450 el día lunes. Y de ahí nosotros vamos a ver. Hay muchos espacios, está el Quincho, está el Zoom, hay varios lugares para que elijamos, sobre todo coordinemos el día y el horario. Sería fundamental que sea el lunes, por los motivos expuestos. Ya saben, que el día lunes se presentan todos los pedidos para ser tratados el miércoles. Así es. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por entrar. Sé que estás con mucho trabajo y bueno, quería que, presentarte a las personas que disertaban y también para que los puedas conocer vos. Muchas gracias. Listo. Y bueno, desde ya si quieren agenden, y si a alguno de ustedes le interesa ingresar al consultorio jurídico gratuito, que es otra institución muy importante y de mucho prestigio, me avisan, Lo hacemos por nota y el día lunes se lo presentan. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Y bueno, si no tienen algo más para agregar, alguien que quiera algo más para agregar, ya somos como 2 horas de charla, así que no les quiero robar más tiempo. ¿Mary? Sí, yo quería decir una cosa, ¿no? O sea, para mí el hecho que se haya abierto la posibilidad de la comisión sobre discapacidad es un gran avance para mí, ¿no? Primero porque no desconocía que se podía hacer eso. Segundo porque ya hay un inicio, un puntapié de cambiar la mirada. Y el hecho de que uno como discapacidad que tiene y que se encuentra día a día, porque también para mí ha sido nuevo, porque yo recién estoy empezando a ejercer la carrera, no es que estaba trabajando administrativamente en otra cosa, recién estoy empezando, ahí me encuentro con estos obstáculos. Pero yo no pienso tanto en mí, no, sino a futuro. Con los futuros profesionales o el futuro cliente, que yo, porque me desenvuelvo en el ámbito de la discapacidad, porque constantemente estoy en contacto con distintas instituciones que trabajan con chicos con discapacidad, que tienen familiares con discapacidad, y seguramente voy a tener clientes con discapacidad.
Entonces, ¿cómo hago para que esa persona, ese cliente llegue y tenga la comodidad como cualquier otra persona? Ese cambio de mirada me gustaría, y le invito a Tania a que se sume, porque es muy importante pensar en un futuro. O sea, de acá en más, yo no quiero mirar para atrás, sino de aquí en más, ¿qué le puedo dejar yo a la sociedad desde ese punto, ¿no? Desde el rol que me tocó a mí, porque me siento agraciada de haber alcanzado y poder haberme recibido y poder ejercer mi profesión de aquí en más, pero también que todas las personas con discapacidad también puedan llegar a hacer eso. Y el colegio sería un ámbito adecuado para empezar a cambiar esta mirada, ¿no? Excelente. Te agrego ahí, Pablo, tengo un mensaje de Liliana Romano. Dice, aplaudo al doctor Caram, soy periodista, tengo discapacidad visual y la Asociación de Prensa de Tucumán jamás se interesó en los planteos que le formulé. Bueno, decirle que a partir de esta comisión se van a comenzar a interesar, porque va a ser un poquito de presión. Más conociéndolas a ustedes, creo que totalmente se van a interesar. Así que, ya me conoce, bueno, no soy de estar publicando en Facebook, redes sociales, porque no sé. Pero, Esto se está transmitiendo en vivo para Facebook, Pablo, así que estás recontra. Ah, no sabía, bueno. Sí, en vivo. Así que bueno, gracias a todos, gracias a Pablo, gracias a Mary, gracias a Tania, la verdad que nos sacaste, nos iluminaste un montón, ojalá que se puedan seguir dando estas charlas. Bueno, a Mariela que nos enseñe el lenguaje de señas, me parece que sería algo también para plantear a la Comisión sobre Discapacidad y empezar a trabajar desde ahí para enseñarle a nuestros colegas lenguaje de señas y poder incluir más aún a las personas. Yo celebro, la verdad, poder haber participado de este espacio. Espero poder haberles dado un poco de conocimiento, por ahí esto de democratizar lo que sabemos también me parece muy importante. A su disposición, lo que necesiten. Voy a dejar, si quieren, mi correo electrónico acá en el chat del Zoom, para que se comuniquen conmigo, a su disposición, y celebro también estas ideas de poder abrir un espacio accesible para todos y atender a la diversidad que hoy tenemos socialmente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Vuelvo a decir, a su disposición. Gracias a todos, gracias por participar, gracias Tania, gracias Pablo, gracias a todos los colegas que siempre nos siguen, más un día viernes a esta hora. Saludos para todos, buen fin de semana. Buen fin de semana, dejo mi mail. Gracias.